Hola, muy buenas tardes, querida audiencia. Una vez más aquí en nuestro programa de Radio Global Coaching y PNL, en Conversando con Claudia Laloz. Y hoy tenemos el lujo de contar con una excelente profesional, María Ángeles Lucero Bringas. Así que, Ángeles, te voy a decir Ángeles, que es como te conozco. Ángeles, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder estar esta mañana con vos, conversando acá con Claudia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en este momento, Ángeles, estás en Miami. Voy a contarle un poquito a la gente qué es lo que vos hacés. O sea, sos doctora en administración de empresas, magíster en dirección de empresas y máster en empresas familiares. Sos coach PCC de la ICF, sos contadora, profesora, investigadora. Sí, tenés más de 25 años acompañando a emprendedores y a empresas familiares. Sos autora de libros en temática relacionados con empresas familiares, capacitadoras y conferencista internacional. Socia fundadora de LIR Gestión Argentina, Latam Business Family y LLC de Florida, USA. Así que bueno, con todo tu currículum y sé que además has hecho una cantidad enorme de formaciones en coaching, quiero darte formalmente la bienvenida y esperemos que este sea un encuentro en el que podamos aportarle a nuestro público esta mirada del coach profesional y tu especialidad, ¿no? Específicamente esto de la mirada que puede impactar en las empresas familiares. Contanos un poquito qué es lo que despertó tu interés por el mundo del coaching, Ángeles. Uy, bueno, qué buena pregunta. Así me retrotraigo a ese viaje interior que uno comienza a hacer, ¿no? A través de la formación del coaching, y yo digo que es un camino de ida, ¿no? Porque una vez que uno incorpora las herramientas que te da el coaching, bueno, es para toda la vida. Y mira, siempre me despertó interés en sus comienzos, lo que era la formación, lo que era el coaching en términos generales, por allá cerca del año 2010, ¿no? Que se empezó a hablar del coaching, compré algunos libros, ahí tuve la oportunidad de acercarme a ustedes a través de la literatura. Pero bueno, en una oportunidad recuerdo bien que estaba en Buenos Aires justamente y me encontré con un alumno de ustedes que era de Lima y me recomendó y me dijo, mira, Juan Paredes, no sé si te acuerdas de él. Él es Sí, sí, profe claro. de la Universidad de San en liderazgo y me dijo, mira, esto es un viaje de ida. Y realmente yo sentía, y no sé si por ahí quienes estén escuchando se identifican con esto que por lo menos que me pasó a mí, yo me sentía muy capaz para, para hacer una serie de cosas, de actividades que me gustaban, como por ejemplo el doctorado. Soy maratonista, he corrido 42K, he hecho triatlón. O sea, me sentía como, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero tenía como esa vocecita interior que no me dejaba, o algo que me trababa, ¿no? Esas creencias limitantes entonces uno vive como en una contradicción, porque uno por un lado se siente capaz, ¿no? De decir, esto yo lo puedo hacer, si el otro lo pudo, esto a mí Claro, me claro. gustaría poder hacerlo, pero por el otro lado, ¿no? Tenés ese picoteo que te dice, no, me parece que para vos no, ¿no? Bueno, qué bueno que no lo escuchaste. No, entonces, de alguna forma, cuando me encuentro con este colega, porque yo digo, por ahí los caminos son mágicos, ¿no? Y fue esas casualidades de la vida que me habló del coach Sí. y me habló de ustedes y que pude entrar a la formación. Y justo me dice, bueno, estoy haciendo la formación con Leo y Claudia y yo justo había leído libros de ustedes y tuve esta posibilidad y creo que sí, realmente fue un cambio un viaje de ida. Uno también como la forma en la que uno se habla, ¿no? El poder que él tiene el lenguaje, no solamente para relacionarse con el resto,
sino en ese diálogo interno que uno tiene y dónde están basadas nuestras creencias, ¿no? Y si vos pudieras decir cuál fue tu mayor aprendizaje desde el coaching, ¿cuál sería? Bueno, tuve una gran maestra que se llamaba Claudia Lalo. Ah, Le he robado una frase que ¿cuál? A ver. me escuchan a veces en las A disertaciones, ver. lo hablo mucho en las empresas familiares y no me lo apropié. Siempre digo que, Decir que es mía, no sé cuál será. que no es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que pasa. Ah, No es lo que exacto, tal pasa, cual. sino qué hacemos con lo que pasa. Porque lo que pasa, pasa, ¿no? Y los hechos son reales, nos pasa todo el tiempo. O sea, quiero hacer algo y quiero salir a correr porque estoy entrenando para un 42K y se larga una tormenta tremenda. Quería ir a Buenos Aires al doctorado y me tocaba que los vuelos estaban de paro y que no podía faltar, ¿no? Y era una realidad porque lo perdes ya. Es decir, a nadie le importa si, bueno, si había un paro o si tenés que correr 42 kilómetros y no entrenaste mucho por la lluvia, eso no es un atenuante. O sea, el que tiene que estar en ese espacio y después aprobar una materia o correr 42 kilómetros, como por poner ejemplo. Entonces, siempre eso me llevó muchas veces también a sortear mis creencias limitantes y a decir, bueno, esto pasa, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Puedo ir al Claro, sí, gimnasio, o sea, puedo... tal cual. Sí, sí, sí. Vos sabés que me estás haciendo acordar perdón que te cuento una anécdota muy parecida a esa, que yo era una época en la que era presidente de la ICF y entonces me llaman y me dicen, tenés que venir a determinada reunión y faltaban, no sé, 3 horas para la reunión y yo estaba en un lugar muy lejano para que no me permitía volverme a cambiar, ponerme como adecuada, ¿no? Según mis propios estándares. Entonces me quedé como en blanco. Y la coach que estaba trabajando conmigo me dice, pero yo digo, no, pero ¿qué hago? Voy, tengo que ir, pero así, mirá cómo estoy, viste, estas cosas muy de mujer. Entonces me dice, ¿quién querés ser en ese encuentro? Y cuando me preguntó, ¿quién querés ser? Me di cuenta que era más importante que qué me iba a poner. Claro. Entonces dije, wow, si yo ya soy la persona que quiere ir ahí, entonces lo resolví. Entonces, qué interesante esto de no es lo que pasa, sino cómo yo me preparo, o sea, cómo enfrento eso que me pasa, desde un lugar de lo otro es más grande que yo, o yo tengo el poder de tomar una decisión y de decir, ok, me paro como estoy, y así como estoy está fenomenal. Y es que hay algo que también creo que es súper importante rescatar acá, que nos resulta mucho más cómoda la posición del víctima, ¿no? Y también venimos un poco seteados para eso, para ponernos en ese lugar. Y eso muchas veces es lo que nos frena. Es más fácil decir, bueno, ay no, llueve, no, que me voy a mojar, me voy a enfermar, y si me agarra una neumonía, entonces mejor no, ¿no? Bueno, claro, que yo soy de Córdoba y elegí hacer un doctorado en Buenos Aires, entonces claro, no es para mí porque el pasaje de avión es caro, que el colectivo, entonces siempre Es, uno en vez de buscar ese camino de las posibilidades, decir, si eso es lo que me gusta, si ese es mi sueño, ¿no? Eso es algo que yo quiero, anhelo, me va a hacer feliz, me voy a sentir realizada, me voy a poder desarrollar como persona, voy a poder contribuir a la sociedad, a mi entorno con esto que, no, porque no hay nada, creo que no hay nada peor que todo lo que uno tiene para dar. Todos somos seres únicos y cada uno venimos con un paquetito de talentos y de dones. Entonces, creo que no hay peor cosa de no poder dar eso que nosotros queremos dar y ponerlos a disposición del otro y poder también de esa manera desarrollarnos y cada uno poner sus talentos a servicio del resto. Y es muchas veces como nosotros fuimos criados, porque esos talentos los traemos desde que nacemos, las falsas creencias de cómo nos criaron o de lo que vivimos y de lo que nos creímos, de lo que podíamos y de lo que no. Y sin embargo, todo este poder que tenemos de poder decir, bueno,
¿no? Esto pasa, ¿qué hago con esto que pasa? Entonces, Exacto. te abre un mundo de posibilidades y en esto que te decía del víctima y esta vocecita interna que a veces uno tiene, o sea, que no solamente el poder del lenguaje generativo en el otro, sino también cómo nos hablamos nosotros. Eh, Muchas veces Sí, basamos en esa sí, sí. creencia, ¿no? De decir, bueno, esto no es para mí, esto. Bueno, pero fíjate que ahí hay algo súper interesante en esto que traes, porque eso que nosotros nos decimos siempre tiene consecuencias. Entonces, hay que cuidar mucho eso que nos decimos, porque las consecuencias son inevitables. Yo siempre digo, siempre hay un resultado, no es que yo en la vida no tengo resultados. Y ese resultado que nos aparece, que a veces puede llegar a suceder, que no es el resultado que nosotros queríamos, es el que aparece, pero resultados siempre hay, tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de qué me estoy contando, qué historia me estoy contando. ¿Puedo ser más que mi historia? ¿O mi historia puede más que yo? ¿De dónde viene? ¿Quién me la inculcó? Bueno, hay un montón de cosas que el coaching nos va permitiendo desafiar y en tu caso yo lo que veo a lo largo de tantos años, porque la verdad es que han pasado ya muchos años y has estado en muchas formaciones, no solamente en aquella que mencionaste recién, sino has sido colega nuestra en otras formaciones y nos has acompañado también en Grupo Santalá, con algunos alumnos incluso, es cómo has ido evolucionando, ¿no? Cómo te has ido transformando y cómo también siempre con algo esencial que es conservar tu esencia, ¿no? Conservar tu calidad, tu prestigio, tu honor, tus valores, ¿no? Porque yo te veo y siempre veo a esa persona profesional, que es la imagen que vos transmitís. Entonces eso te lo reconozco porque han pasado muchos años y, y eso se va viendo, lo ve, el que te ve eso, ve el profesionalismo. Así que mi reconocimiento a esa apuesta que vos haces hacia vos y hacia todo lo que vos haces, ¿no? Sí. Desde el coaching y desde tu otra profesión también. Vos tenés una especialización que me gustaría que compartas con el público, que son las empresas familiares, ¿no? Que es un nicho muy particular, con problemáticas muy particular, porque, bueno, no solamente el dueño es quien es, sino que tiene a todo su séquito, a toda su familia, a veces a sus hijos, ¿sí? A sus sobrinos, a su esposa también, están siempre cerca en la dinámica de la empresa. Entonces, contanos un poquito cómo se interviene en una empresa familiar, qué tipo de conversaciones, cuáles son esas cuestiones que a veces entorpecen el crecimiento de la empresa por cuidar a la familia o viceversa. Mira, bueno, el coaching también me ayudó muchísimo profesionalmente para poder abordar a las familias empresarias, porque la particularidad que tiene la empresa familiar, que yo te diría que casi es el camino normal de cualquier emprendimiento, porque de alguna manera todos como familia, como padres, no, nosotros emprendemos un negocio, ¿no? Para poder después legarlo en las siguientes generaciones. Por lo general no creamos una empresa para venderla con el objetivo de venderla, sino es nuestro patrimonio, ¿no? Como familia y queremos dejárselo a nuestros hijos. Y también yo digo, ¿no? Muchas veces los empresarios me dicen, es mi hijo económico, ¿no? La empresa familiar es mi hijo económico y para esos hijos también es su hermano económico y en la mayoría de los casos han crecido, se han sacrificado también por la empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay una combinación de dos sistemas, que es el sistema empresarial, que tiene esta lógica de los negocios, muy profesional, muy competitiva, y donde se entremezcla con la familia, donde es otro sistema que sigue, se basa en la lógica, ¿no? Emocional, ¿no? De los afectos, del cariño, del amor. Y no es que sean incompatibles o que uno esté en detrimento del otro, sino también en esto que también lo traigo mucho del coaching, desde el pensamiento sistémico, porque algo que pasa en la empresa impacta en la familia, algo que impacta en la familia impacta en la empresa.
Pensemos que un miembro de la familia que se enferma es una preocupación que de alguna manera va a impactar en la empresa, y si la empresa no está yendo bien, o muchas veces los problemas, las situaciones que pasan en la empresa se llevan a la escena del hogar. Entonces, ¿cómo Sí. podemos desde un pensamiento sistémico, ¿no? Y empezar a ordenar? Entonces, esto que yo siempre digo, esta parte que tiene estas ventajas de la empresa familiar que hacen al rápido crecimiento, y que también la empresa familiar tiene hasta sus propios modelos mentales, ¿no? O sea, es como que tiene Claro, que el hijo mayor tal cosa, que el menor tal otro, que el fundador, o que por lo general uno hace empresa, el otro no está haciendo familia, que es otra empresa también, ¿no? El otro cónyuge, cómo educamos a nuestros hijos en cuanto a los valores, en cuanto a lo que es el valor del dinero en sí, qué conversaciones tenemos, qué omisiones, cómo educamos, ¿no? En esto de decir los modelos, en cuanto a los modelos mentales, ¿no? En estas creencias, cuáles son los supuestos y cuáles son las creencias que hay atrás de esa familia empresaria en relación a los negocios, en relación al dinero, en relación al futuro, en relación a la incorporación de las nuevas generaciones. Quiero que las nuevas generaciones se involucren, pero ¿no? A veces esa cultura del esfuerzo, por ejemplo, del fundador, y hoy como con los cambios vertiginosos que estamos viviendo sí. en el mundo, ¿cuántas prácticas están quedando disfuncionales en la empresa, ¿no? En el día a día, en nuestro quehacer? ¿Qué importancia vuelven a tener eh, las conversaciones eficientes, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, en el mundo de hoy, qué ofertas somos para el mundo, hacia dónde vamos como empresa. Me gusta hablar mucho de estas conversaciones de familia empresaria, o sea, familia con propósito en los negocios, ¿no? O sea, los negocios para qué. Más allá, la Tal familia cual. que tiene esa conciencia de legado y de trascendencia, que hoy cuánta importancia vuelven a tener esas conversaciones de qué ofertas somos para el mundo, qué mundo, porque está todo bien que le vamos a dejar una empresa a nuestros hijos, pero en qué mundo y en qué contexto, si no somos sustentables, si no somos sostenibles. Las nuevas generaciones ya vienen con otra conciencia. Sí. Entonces creo que el coaching en ese sentido a mí me aportó muchísimo, desde también lo que hemos visto en coaching organizacional, también cómo lo adapto a ver a la familia empresaria como un conjunto de talentos, como un verdadero equipo, ¿no? O sea, que ellos se pueden ver como un equipo, y que yo siempre digo, como en la cancha Sí. de fútbol, no todos podemos ser Messi, ni todos No, podemos claro. ser, ¿no? Cada uno tiene un rol, e identificar nuestro rol, identificar nuestro talento, para que somos buenos, y a partir de esas conversaciones individuales, y cómo reconozco el talento en el otro. Uno puede ser excelente para los negocios, el otro es el cohesionador familiar, ¿no? El otro es el... Sí, 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 eso pasa, a mí me pasa, la mía también podríamos decir, es una empresa familiar, en el sentido porque, digamos, todo se cocina acá en la familia. Y por ejemplo, yo tengo a mi hijo, me haces reír porque un día, a mí no me gustan mucho los números, la verdad es que a mí me gusta hacer coaching, pero Un cuando talento está en otro lado. vos sos contadora, yo la verdad que cuando veo realmente es que no lo disfruto. Entonces me acuerdo un día que le habíamos hecho hacer un test a mi hijo en el famoso DISC, ¿no? Mm. Entonces él se había hecho el DISC y en ese dijimos, vamos a compararlo, pero hacían una conversación de... Y en esas miro y mi azul era, no, así, y el azul de él era en 80 y pico, ¿viste? En 85, claro, él es de ciencias económicas. Entonces, lo miré y dije, ¿y yo por qué me estoy preocupando tanto por las cuentas si tengo acá al lado a alguien que le encanta, que se dedica a esto? Entonces, a partir de ese día fue como, ok, dedícate a la parte financiera, porque además para él es algo sencillo y me parece que eso es no creer que porque quizás yo la fundé, yo tengo que conocer de todo, que creo que eso debe ser uno de los conflictos más grandes, que al principio te manejás porque sos la que vende, la que compra, la que hace, la que va a ver al proveedor, eh,
Y llega un momento que a medida que vamos creciendo, sostener esa dinámica es absolutamente imposible, porque Claro. ya te olvidas de cosas, o sea, se te pasan cosas, porque la vida es así, hacemos lo que más nos gusta, en mi caso, hacer coaching, o sea, llevar adelante, acompañar a un empresario a lograr sus objetivos, pero toda la parte administrativa no es lo que me gusta, entonces digo, qué bueno que El es decir, emprendedor, ¿dónde? Es que yo creo que a los emprendedores no nos gusta tanto la el emprendedor es un administración. hacedor, es una persona de acción, entonces Claro. sentar muchas veces a hacer los números, pero bueno, también en las conversaciones tenemos que planificar, ¿no? Algo tenemos que saber involucrarnos, entonces, bueno, Sí, sí, por poder, supuesto. ¿no? Sí, pero en un momento se dificulta, ¿me entendés? Sobre todo por ahí teníamos, nosotros en un momento, no sé, teníamos unos 150 clientes y de pronto vos decís, ay, ¿cómo? ¿Dónde está entendés? ¿Cuál es el estado de cada uno? Claro, por ahí para una empresa es poco cliente, pero para nosotros, para que yo solita lo lleve, para mí era complejo. Ahí Entonces digo, hay algo importante, Claudia, que vos traes que también me parece que está bueno, o sea, el empresario nunca debe perder el espíritu emprendedor y es algo que también traigo del coaching, que yo me defino también a partir de lo de las cosas que me dejó la formación, es esto, ¿no? De ser un eterno aprendiz. Entonces, todo el tiempo, bueno, hoy quizá no me gusta, pero mañana me encariño un poquito más porque hoy necesitan sí, y lo que hoy es, mañana, bueno, puede ser que cambie porque el mundo va cambiando. Entonces, si nosotros somos rígidos, pero dentro, entonces, porque muchas veces me encuentro con que el empresario fundador exitoso te dice, bueno, pero yo lo hice así y llegué a esta empresa y está bueno, pero yo digo, ¿cómo no morir de éxito? Porque muchas empresas les empieza a ir mal cuando justamente empiezan a crecer de una manera desordenada, ¿no? claro. Entonces, hay un punto en donde en la etapa emprendedora, todos hacemos todos, en la empresa familiar sobre todo, pero hay un punto de inflexión donde empezamos a crecer y para poder seguir creciendo primero tenemos que ordenarnos, porque si no es Correcto. imposible con las herramientas de una etapa incipiente, informal, emprendedora, poder abordar un crecimiento y en un mundo donde hoy, antes la competencia, nosotros decíamos, bueno, era el vecino de al lado, el que estaba en la vereda del No. frente, y hoy, bueno, con la tecnología, todo es global, ¿no? Sí, Entonces, y además necesitamos incorporar, yo creo en mi perspectiva, que por más que una empresa sea familiar, vos no podés quedarte encerrada en lo que es el clan, porque el clan tiene sus limitaciones. Entonces digo, ¿cómo incorporo, cómo hago que el mundo ingrese a mi empresa? es que ahí te hago también un poco para poder aclarar, o sea, cuáles son los mayores desafíos de la empresa familiar. Y en esto que se mezcla lo empresarial y lo emocional, muchas veces en la empresa tomamos las decisiones con la lógica de la familia, ¿no? Y en la familia tomamos las decisiones con la lógica de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos, a través de las conversaciones, darle a la empresa la lógica de la empresa y a la familia la lógica de la familia? Porque pareciera, ¿no? Si a veces yo digo que la empresa familiar tiene la lógica inversa, porque si yo tengo mi empresa familiar y mi hijo no tiene trabajo, pareciera totalmente lógico decir, Claro. si mi hijo no tiene trabajo y yo tengo una empresa, que venga a trabajar a mi empresa. Sin embargo, le estoy haciendo un gran daño a la empresa de poner a alguien que no es competitivo en el mercado y a mi hijo o a mi hija, ¿sí? De justamente no darle las herramientas para que sea una persona competitiva y para que pueda desarrollar sus talentos, que todos lo tenemos, Claro. y poder ponerlo al servicio, ¿sí? Del resto. Entonces, todas estas cuestiones, ¿no? Hacen que muchas veces en la empresa familiar nosotros tomemos las decisiones en la empresa con el corazón, ¿no? Y en la familia en el bolsillo. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Yo mucho de lo que trabajo es justamente, y donde hice mi tesis doctoral, son en esos acuerdos de familia, que los escribimos en un Ok. documento
que se llama protocolo familiar o constitución familiar, tiene varios nombres, algunos dicen que es hasta la Biblia de la familia. Está bueno eso. Tenemos esos acuerdos por escrito de cómo nos vamos a manejar en la empresa y cómo nos vamos a manejar como familia empresaria, ¿no? Yo llego hasta el ámbito de la familia empresaria, ¿sí? Sí. Cómo vamos a ingresar en la empresa, cómo vamos a manejar los sueldos, cómo vamos a manejar la distribución de dividendos, el grado de profesionalización, cómo vamos a mantener el espíritu emprendedor, la innovación, como familia empresaria, si nos vamos a expandir hacia otros negocios, a qué tipo de negocios, ¿vale? Cualquier cosa, si hay algún tipo de asistencia financiera para los miembros de la familia, cómo nos vamos a manejar con los terceros, con los empleados, con los proveedores, la responsabilidad social, bueno, una serie de cuestiones, cómo vamos a gobernarnos, cómo vamos a hacer la planificación estratégica, cómo vamos a tener nuestra dirección, nuestras reuniones de socios, nuestra gestión, o sea, muchas conversaciones que tenemos que abordar, cada uno desde su rol y desde su mirada, porque hoy una empresa puede estar en manos de el fundador, fundadora, las acciones, la propiedad, pero mañana, y la pandemia nos cambió muchísimo los escenarios cuando se llevó muchos fundadores o muchos empresarios tuvieron que quedar encerrados en su casa, es decir, bueno, ¿cómo tenemos un gabinete de crisis? ¿Cómo armar un plan B? ¿No? O cómo salimos a expandirnos a otros mercados. Bueno, hay una serie de cuestiones que son todas conversaciones y acuerdos que tenemos. Sí, es muy importante. Te escucho y me parece sumamente importante. Y me parece que todos los que somos emprendedores y que tenemos de alguna manera ese espíritu de familia, porque también lo tenemos, igual sí es importante. Para mí que venga gente de afuera es un aire limpio, es como, ¿no? O sea que todo me parece súper importante. Pero a su vez me surge esto de el tamaño de una empresa familiar, porque yo he trabajado en empresas familiares como coach, que son enormes, o sea, vos no sabías ni que era una empresa familiar, creés que es una multinacional, o puede, ¿me entendés? O sea, casi, yo te diré, tienen la pinta, no son multinacionales, pero son muy grandes. Bueno, ¿no? Justamente está bueno lo que vos traes porque el estudio de la empresa familiar justamente nace en Europa, en España, donde vos estás, uno de los pioneros, que justamente los estudios nacen para acompañar a estas empresas. Hay empresas hasta milenarias. En Japón hay una de las empresas más antiguas del mundo que llegó a tener 1400 años. Hoy la más antigua es un hotel que está en Ryokan, que también fue fundada en el año 700. Bueno, la empresa, wow, uno de los íconos que está en primera generación, la empresa Inditex, de Amancio Ortega, que justamente ahora está liderándola su hija, ha hecho el traspaso generacional en vida, ¿no? Que tiene todo el grupo que le conocemos, Sara, Massimo Dutti, ¿no? Una empresa familiar muy grande, también están las más pequeñas, pero créeme que justamente, mira, y te traigo una anécdota cortita, si puedo. Sí, claro, estamos charlando. El año pasado estaba dando el micromáster en empresas familiares para la Universidad Católica Argentina, para la UCA, y bueno, lo estaba dando por Zoom y tenía participantes de distintos lugares de Latinoamérica, básicamente, y una de las chicas, todos muy participativos, es una materia opcional, o sea que se anota quien quiere, o sea, no están por obligación, entonces, bueno, estaba muy entretenida porque todos participaban mucho, y había una de las chicas que no estaba participando tanto. Entonces, le pregunto, digo, mira, fulanita, ¿cómo estás viendo este micromáster? ¿Te gusta? Porque, bueno, no sé si te está siendo de utilidad o se cumple con tus expectativas, porque veo que no participas tanto. No, me dice Ángeles, me encanta, yo en realidad lo hice porque quiero emprender, entonces me pareció que este módulo me iba a venir bien, pero ahora estoy trabajando en una multinacional y bueno, por eso no participo tanto. Entonces le digo, ¿y dónde estás trabajando? Me dice, estoy trabajando en Miami, en Louis Vuitton.
Bueno, los puse en un corte. Louis Vuitton es una empresa familiar. Así que, y está pasando, todo está su fundador y está con todos los desafíos, tiene todos sus hijos y está pasando, después si lo quieren googlear, ¿no? Todos los artículos, ¿no? Está pasando todos los desafíos de la sucesión. Entonces, bueno, después del corte pude compartir los artículos de diario, los puse a leer, y todo esto que a veces, no, por una cuestión más didáctica, a veces habla de las pymes, porque sobre todo en Argentina, y todo Latinoamérica, el 99,5% de las empresas son pymes, uno se orienta más a la pyme, y es donde los empresarios que uno va acompañando en estos desafíos, también están en los primeros estadios generacionales, pero hay empresas, por ejemplo, Faber-Castell, una empresa alemana, que ya está, no sé si en la 20 y pico generación, se van teniendo otros desafíos. Quiere decir que, o sea, a mí eso me trae, digamos, la enseñanza de que se puede, de que la continuidad es viable, de que nosotros también necesitamos que las empresas crezcan, porque la empresa es el motor de nuestras economías. Cuanto en Argentina, por ejemplo, necesitamos que las empresas crezcan. ¿Cómo bueno, sí. ¿No? Y se siguen, me surge esta pregunta, ¿no? Cuando crecen tanto, no sé, una Louis Vuitton, ¿no? O una Faber-Castell. O sea, yo no me la imagino a Faber-Castell como una empresa familiar, por más que vos me digas que es una empresa familiar. Me la imagino como una mega multinacional. Sí, no es una multinacional. Bueno, pero, por ejemplo, si vos te fijas, Johnson & Johnson en la Argentina, en su publicidades, pone Johnson & Johnson una empresa familiar. Porque ¿cuál es la bondad de la empresa familiar? Que todos los valores que tiene esa familia empresarial, ese legado de la empresa familiar ante la crisis, vos fíjate que nosotros lo hemos vivido muy bien en Argentina, ¿cuáles son las empresas que se van y cuáles son las empresas que quedan? ¿Cuáles son las empresas que despiden gente y cuáles son? Sí. Bueno, a ver, muchachos, nos arremanguemos y entre todos veamos qué podemos hacer. Quizás cobramos un poco menos, pero no despedir a nadie. O sea, realmente los valores de esa familia traspasan la frontera de la familia a la empresa y se forma ese equipo. Y fíjate que las empresas familiares muchas veces crecen más en las crisis y en las épocas de bonanza, en las peleas, ¿no? Sí, es verdad eso, sí. ¿Cuál es un poco para comprender por qué no importa tanto el tamaño? Porque al estar concentrada la propiedad en una familia y siendo la propiedad, digamos, el organismo máximo que toma las decisiones sobre el rumbo de la empresa, cuando yo desde la propiedad, aunque yo no sea el gerente, pero yo soy propietario, voy a tomar decisiones, porque soy el que tengo la potestad para tomar las decisiones sobre el rumbo de mi compañía, muchas veces las tomo con el corazón y no con la lógica de los negocios. Entonces, muchas veces una empresa, si me expando, si quiero diversificar, si inclusive quiero tomar crédito, son todas decisiones de la propiedad. Y muchas veces empezamos a través de las generaciones a perder el espíritu emprendedor, a volvernos más conservadores, ¿no? Porque muchas veces no nos vamos formando como emprendedores, como empresarios. El gran desafío, a partir ya de una segunda generación, es generar empresarios y emprendedores desde la propiedad. ¿Sí? Que yo cuando me siento en una junta de accionistas o en un directorio, pueda votar bien el rumbo de la empresa. Puedo decir, bueno, pero yo soy una pyme, en realidad, Ángeles, o sea, nos juntamos y decidimos en el asado del sábado. Bueno, y así es como va, ¿sí? O sea, porque nosotros tenemos, ¿no? La empresa familiar es como un juego de roles. Yo tengo el rol de propietario, de director, que marco la estrategia de la empresa, y después de ejecutor, de gerente, de la parte de la acción, del operativo, de llevar esa estrategia a la práctica. En tu caso, por ejemplo, que sos fundadora, por ejemplo, vos sos la propietaria porque habrás puesto los recursos económicos, tenés la estrategia en tu cabeza, esa es la visión de la dirección, que es la estratégica, pero vos no la consultas nada, la consultas con tu almohada a la noche y la del gerente. No, bueno, sí, pero yo consulto mucho. La parte más privada, ¿no? Y en la parte de la gestión. Pero después cuando, por ejemplo, en una empresa le heredan los hijos, ya pasa una segunda generación,
Ya la propiedad ya no está en manos de una sola persona, está en manos claro, de dos, tres. cambia mucho. Entonces, de estar la propiedad en una sola persona, ya las decisiones las tenemos que tomar entre tres. Y ya cada uno tenemos distintas expectativas que estaban en nuestra cabeza que no acordamos antes. Entonces, muchas veces el Correcto. jugador parte y cada uno de nosotros tenemos distintas expectativas sobre el futuro de la empresa, sobre quién va a liderar, sobre, ¿no? Papá lo hacía así, pero esas creencias a lo mejor eran útiles en ese momento. En esa época, claro. Pero es que además a mí por ejemplo el tema de la pandemia eh, ha sido de gran aprendizaje, porque me he visto haciendo cosas que en mi vida me imaginé que iba a hacer. O sea, si vos a mí antes de la pandemia me hacías alguna pregunta, yo te decía, eso no se hace así. No, Y después, pero además con una plena convicción, no es que lo dudaba. Y después digo, ¡ay, Dios! O sea, creo que la pandemia vino a mostrarnos cómo podemos realmente adaptarnos a cualquier circunstancia, cómo ese poder interno que tenemos todas las personas nos dice, hay que reinventarse. Necesitamos reinventarnos porque el mundo así como estaba no es más. Y no vamos a volver, y no vamos a volver tampoco a eso. No es que terminó la pandemia, entonces volvemos a... Ya no, es como cuando al cerebro se le da una información, siempre mira a partir de esa información. Entonces yo digo, de hecho, en el crecimiento, tanto personal como de la empresa, cuando yo dije, listo, nos vamos a Madrid, fue porque en realidad nunca me hubiera pensado irme a Madrid antes. Pero después dije, si fue algo, lo tenía como, viste, en estas cosas, digo, pero bien, hagamos que las cosas sucedan, movámonos en esa dirección. Obvio, es esfuerzo, es mucha dedicación, nunca sabés porque hasta que hay muchas variables en el medio. Pero es genial cómo aprendemos a sacar de nosotros ese inmenso potencial en las crisis, en los cambios o sea, sinceramente, las nuevas generaciones ya tienen, es decir, incluso el tema de nosotros no pero aprendimos a manejar. ahí hago un pino, Claudia, porque en Sí, esto está bueno lo que vos traes y yo creo que ahí es el aporte, por lo menos en lo personal, hablo desde lo personal, el aporte que a mí me hizo el coaching y creo que como, ¿no? En esta estrategia que a veces uno tiene, dice, qué hermoso irme a Madrid, pero uno tiene todas esas herramientas que te trae el coaching para decir, se puede pasar a la acción. Y creo que eso es sumamente importante porque fíjate, en un mundo que está cambiando constantemente, que se habla de esto, yo siempre también lo digo en mis charlas, estos entornos VUCA que vienen de los 90, ¿no? El entorno volátil, incierto, ambiguo. Ahora cambiamos por el entorno BANI. vale, sí. ¿No? De la fragilidad, de la no linealidad. La no linealidad. Antes vos sabías que la causa-efecto. Hoy no tenemos idea de lo que va a pasar. Entonces, estar parados en la flexibilidad y tener toda una serie de herramientas y basarnos para la toma de decisiones en el pasado, ¿no? Es Sí, una mochila inútil para llevar. Entonces, creo que eso es lo bueno que nos trae el coaching, de decir, sí, no es lo que pasa, vuelvo a mi maestra, no es lo que pasa, sino que hacemos con lo que... Esta es la realidad. ¿Y qué puedo hacer para adelante? Entonces, es accionar, porque muchas veces tenés ese picoteo que te dice, qué lindo irme a Madrid, pero está muy lejos, vas a dejar todo. Es caro. No tenés nada ya. Tenés que abrir una empresa, tenés que a lo mejor gastarte tus ahorros, capaz que vos no puedas planificar, no es para, bueno, no, y a lo mejor te quedas frustrada, ¿no? Peleando con lo que te pasa en tu país, con lo que te pasa, ¿no? Y a lo mejor frustrándote. Y vos sabés que también hay algo interesante en esto, que es que cambia la dinámica del negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos escuela de coaching, ¿no? Entonces, antes el alumno vos lo recibías, le dabas un abrazo, le preparabas sus facturas, sus medialunitas, su cafecito, porque no siempre hace, ¿no? Con un amor increíble. Y hoy en día nada de todo eso está. Pero además, el alumno hoy empieza y te dice, tengo una alumna en Australia, tiene 12 horas o sea,
Me dice, ¿puedo ver las clases después grabadas? Y a veces tengo que, porque cuando a ella empieza el día, me dice, me acaba, no sé, es un día medio raro. Entonces, tenemos tantas horas que a veces cuando tenemos que hacer una sesión de coaching, coordinar con alguien que esté tan lejos, implica también decir, che, esperá, es parte de mi escuela, me eligió para formarse. Bueno, aunque esté en otra parte del mundo, tengo que adaptarme porque los clientes hoy viajan y están en el mundo y nos eligen igual. No porque yo esté en Madrid no voy a tener a alguien de Australia o alguien de Argentina o alguien de... ¿Se entiende? O sea, tenemos alumnos en todas partes y nos adaptamos a ellos. Y en eso que vos decís también a abrirnos, porque también, ¿no?, las diferencias culturales que a veces, ¿no?, en nuestras creencias que esto es así, se hace así, entonces tenemos como que estar mucho más abiertos y permeables en esto de poder escuchar al otro, respetar, o sea, la creencia del otro, ¿no? Y si se quieren desafiarla. Y sus intereses, porque mira, hay algo que toda esta nueva etapa de nuestra vida nos está enseñando, y es que lo que nos conecta con las personas es poder descubrir y acompañarlos en sus intereses, en aquellas cosas que les importan, que más que la estructura es la esencia del ser humano. Entonces, yo digo, si una persona realmente quiere ir adelante en su vida, si una persona quiere lograr algo, no importa dónde esté. De verdad que no importa dónde esté, porque el desafío siempre va a ser de adentro hacia afuera. El desafío siempre va a ser trabajar con sus modelos mentales, con su creencia, con cómo se comunica, con animarse a ir por más. Entonces, hay algo que me parece muy importante, que es a nosotros lo que nos importa como coaches es estar al servicio del otro para que el otro saque su mejor versión, independiente de dónde esté. Y eso nos ha dejado como regalo, me parece como regalo maravilloso, el hecho de poder trabajar virtualmente. Sí. ¿Sí? Nos ha dejado, para mí es un regalo increíble. Vos estás en Miami en este momento, es decir, que vos estés en Miami, que yo esté en Madrid, es fabuloso. ¿Me entendés? Y estamos conectados, o sea, no hay nada en el medio. No hay nada en el medio. Entonces, eso me parece realmente... es eso, es un regalo. Y hay que recibirlo y hay que estar bien predispuesto a esto. Y el mundo es muy grande, es mucho más de lo que nosotros creemos. Yo todos los días conozco personas de diferentes culturas y este programa me está abriendo también esta posibilidad. Y la verdad es que estoy muy agradecida a la vida, a lo que se nos va, y como nuestros sueños, porque hay algo que es importante en el tema de nuestros sueños y eso que queremos emprender, y es trabajar para que ocurran, no que queden en la cabeza, que pasen a la acción, porque me puedo caer, sí, como dice el dicho, si te caíste 7, levantate 8. Caerse. O sea... es que vos sos maratonista, o sea, yo he corrido, pero no he llegado a los 42, pero he corrido muchos años, hacía acuatlón, o sea, corría y nadaba, y la verdad es que esa sensación de me estoy preparando permanentemente, y no siempre me fue bien, y la verdad es que tampoco me importó mucho, porque yo lo que quería era mi autodesafío, ¿no? Mi autodesafío, sí, para mí lo más lindo era ir y correr o ir y nadar. A veces veía cómo me pasaban y yo digo, yo la estoy disfrutando. Creo que eso, disfrutar lo que hacemos. Lo lindo que tienen este tipo de actividades donde uno practica, es más barato, es práctica, porque justamente, ¿no? Esto de disciplinarse, decir, bueno, a ver, hoy hace frío. En Argentina tenemos un día de frío, otro día es mucho calor, o sea, siempre hay alguna excusa para no hacer, ¿no? Hoy hace frío, no que existe el clima ideal, entonces hoy hace mucho frío, hace mucho calor, y yo digo, la maratón pues es la frutilla del postre, porque en realidad es el camino lo que uno disfruta, el diálogo interno. Esto para mí, ¿para qué me anote? O sea, todos salen, se levantan, no sé, todos salen este sábado a
comer, hacer algo y yo me tengo que acostar a las 8 de la noche porque le dije a mis amigos que me pasen a buscar a las 5 de la mañana para ir a la montaña a correr, ¿no? Y vos decís, cuando te vas a acostar te querés morir y el otro día cuando estás disfrutando de la naturaleza, de esa conexión, decís, wow, qué lindo, menos mal, valió la pena, pero a ver, a veces esto, ¿no? Y sí, yo me pesco mucho y lo uso también mucho como ejercicio para darme cuenta de cuáles son mis diálogos internos, ¿no? O sea, de dónde me hablo, cómo me hablo. Claro, claro, Creo claro, que claro. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y qué consecuencias genera en mi vida eso que me digo? tal cual, ¿Sí? tal cual. Es fundamental, es fundamental. Yo cuando me acuerdo que el año pasado yo me estaba preparando para la EMCC, que es la European Mentoring and Coaching Council, como Master Coach, porque yo ya vengo hace muchísimos años, que vos sabés muy bien, soy Master Coach de la ICF, y dije, bueno, como avalamos nuestro programa a través de la EMCC como EQA, que es el más alto nivel de calidad de un programa europeo, digo, ok, listo, entonces yo quiero también estar, ¿no? Porque eso del espíritu competitivo me parece siempre, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es parte de mi esencia. Entonces me Como preparé son. para... Y bueno, entonces, y me acuerdo que y me llevó muchísimos meses la preparación y fue complejo, honestamente fue muy, muy, muy complejo, pero me acuerdo que pasa en un momento, mi hija me dice, "Ma, ¿para qué haces eso?" Como diciendo, si vos ya sos, o sea, no entendía. Y le dije, es que es un desafío. Es que si yo a esta altura de mi vida, por ser quien soy o por tener no me pongo un desafío, digo, entonces, ¿qué tengo para mostrarle al mundo? O sea, para mí era importante, o mostrarme a mí misma. Y era un desafío hacia mí, decir, ¿cuál es la dificultad de ser Master Practitioner de la EMCC? ¿Cuál es esa gran dificultad? Y bueno, las atravesé hasta lograrlo. Te cuento que soy la quinta Master Coach de la IMCC España, así que lo cual para mí es como, wow, lo logré. Es como, viste, la medalla de oro, pero nada, y me sirve a mí para decir, cuando te propones algo y luchás por eso, y aunque no sea fácil, aunque pueda ser muy complejo, hay que hacerlo igual porque es lo que vos querés y me parece que ese es el espíritu que nos mantiene a lo largo de la vida, nos mantiene bien, yo quiero llegar a ser muy, muy, muy grande con una cabeza muy buena y poder decir, sigo desafiándome, que cada año que me propongo ese desafío para ese año realmente no me quede así frustrada porque, bueno, hay problemas en el mundo. Sí, ya sabemos, y todo el mundo te habla de la inflación, ya sabemos, o sea, pero vamos más allá de la inflación. Porque si te quedás con la inflación, a ver, hay gente que le va fenomenal. Entonces digo, me pongo del lado de los que le van fenomenal. Totalmente. Y creo que a nosotros que nos gusta también, creo en ese sentido, trabajar para la excelencia, que es también un poco lo que a mí, yo a partir de, bueno, cuando estaba terminando mi certificación de coach, empecé a hacer el doctorado, porque realmente a mí la investigación me gusta mucho, porque también creo que las familias latinoamericanas, o sea, toda esta escuela que viene también del país desarrollado, o sea, cómo podemos llevar herramientas y generar herramientas para en los países emergentes, que hay un mundo de posibilidades ahí, porque está todo por hacerse y todo por hablar, Sí, ¿no? Entonces creo que en esto decir, bueno, ¿y para qué también un doctorado? Porque muchas veces me lo han preguntado, y bueno, porque uno quiere brindarse al otro desde un espacio desde la excelencia, o sea, por lo menos en mi caso, de dar lo mejor, ¿no? Entonces, y en esto de ser una eterna aprendiz, creo que también me di cuenta cuando hice la carrera de contadora, me recibí a los 22 años, estaba súper orgullosa súper. Uy, qué de joven. y entonces, bueno, me sentía wow. Y cuando hice el doctorado, me di cuenta que no sabía nada, que es tan amplio el mundo del conocimiento y que, bueno, y hay tantas líneas y hay tanto también por hacer y por descubrir y tanto que va quedando obsoleto porque mucho de lo que nosotros sabemos, ¿no? Sí, Ahora con las neurociencias, y todo, o sea, hay sí, un sí, sí, campo de aprendizaje tan sí, sí, importante sí, que creo que lo que nos brindamos los demás sí, también lo tenemos que hacer desde un espacio de sí, excelencia. Te felicito que también, sí, más allá de la satisfacción personal, creo que es brindarse
al otro desde este espacio, ¿no? De decir, bueno, doy lo máximo de mí. Sí. Y vos sabés que la carrera de coaching es absolutamente, o sea, hoy en día cuando yo o sea, me veo, ¿no? Cómo la daban, o sea, hace 10 años o 15 años atrás y cómo, o sea, digo, cómo hemos crecido, ¿no? Cómo ha crecido la profesión, todas las cosas nuevas que se dan, porque antes no se daban. Yo me acuerdo la primera vez que hice una carrera de coaching era como, decir, son estos 10 módulos o no son estos 10 puntos y listo. Es enorme, tiene un montón de cosas, tiene un montón de especializaciones. Y vos decís, lo que hemos crecido profesionalmente los Creo coaches. que también esto que te traía, o sea, cómo lo vamos aplicando, ¿no? Pues yo digo que una herramienta que al final, o sea, se desarrolla con una finalidad específica, pero después cómo la vamos implementando también en otras áreas del conocimiento, porque en definitiva tiene esto de lo que es la ontología del lenguaje, como ya hasta filosófico, si se quiere, desde las raíces donde vienen, es decir, bueno, cómo lo podemos ir aplicando a otras disciplinas, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nosotros nos podríamos quedar conversando un montón de tiempo. Seguramente nos volveremos a encontrar para charlar sobre los temas que nos pida el público, los que vos querás contar. Yo creo que acá lo importante es transmitirles, ¿no?, a todos que el coaching es una herramienta de un gran poder personal, de llevar a la gente a lograr lo que quieran, siempre dentro de principios éticos, por supuesto, y que es aplicable a todas las profesiones. Yo tengo gente que, bueno, así vos sos contadora, tengo médicos, tengo hasta psiquiatras que estudian coaching. Digo hasta psiquiatras porque digo, un psiquiatra, vos decís, ¿por qué va a querer estudiar coaching un psiquiatra? ¿No? Y, y me han dicho, pero qué bueno que es que trabajes desde el área de la salud, o sea, desde la sanidad, no la salud, sino, no, porque ellos trabajan con la enfermedad. Eh, y la verdad es que podemos hacer mucho y también es esto, no sé si a vos te ha pasado, pero nos encontramos con muchas personas que tienen grandes dones y grandes virtudes para ayudar al otro, para acompañar al otro, pero se quedan en el ámbito de lo natural e instintivo. Uh-huh. Cuando vos haces una formación, cuando vos realmente te profesionalizás, convertís el instinto en algo más, como más sólido y podés dar técnicamente algunas muestras de efectividad y le podés dar una forma. Entonces, también un poco es esto, ¿no? Aquellos que tienen el don, cómo convertir el don en una profesión, ¿sí? Tal Que me cual. parece súper Y importante. muchas veces la gente te dice, sí, porque a mí se me acercan y me cuentan, dice, yo tengo, no Sí, sé, como que a la gente le gusta venir, y ¿no? Como si tienen ese don de la escucha, sí, entonces es sí, importante sí, poder sí. darle, digamos, marcarlo dentro Es, de una profesión. exacto, y que sea algo, digamos, legal, yo siempre digo, es hacerlo dentro de un paraguas profesional, como nosotros tenemos la IMCC o tenemos la ICF, ¿sí? Ahora tenemos también el aval de la Northern International University, es decir, realmente tenemos el reconocimiento del Centro UNESCO, del Instituto de Estudios Empresariales Éticos de Nueva York, es decir, si hay una institución que tiene avales, el Grupo Santalá, empresa a la cual fundé y amo profundamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo bueno de todo esto? Nutrirnos de colegas, nutrirnos de personas que sean verdaderos profesionales del coaching, ¿sí? Y diferenciar a el coaching profesional del inspiracional, que bueno, puede ser bueno, no estoy diciendo que no lo sea, pero es otra línea, ¿no? Es otra línea. Para trabajar en una empresa entiendo que debemos ser profesionales, ¿sí? Y vos como Ay, especialista en empresas familiares, creo creo que que... estás tocando, o sea, tocas el ser de cada persona que creo que, bueno, es una perla. Y en una empresa familiar yo siempre digo, cada vez que, por eso también me gusta formarme y capacitarme, y siempre le agradezco mucho a todas los empresarios familiares, a las familias empresarias que confían en mí, porque digo, están confiando todo, su patrimonio y su Sí, familia.
Entonces uno lo Sí. tiene que hacer desde un lugar, desde la ética, desde la humildad, desde la escucha, desde la generosidad, ¿no? Pero también sabiendo, bueno, desde la profesionalidad, sabiendo también conservar mi espacio, ¿no? Decir, bueno, hasta acá puedo llegar yo y también tener esa, ¿no? Humildad de decir, bueno, hasta acá, este es mi límite, porque a veces el opinólogo también es fácil caer en esa, ¿no? En el sábelo todo. Entonces, creo que, bueno, que es una profesión muy rica, que con vos he hecho también otras formaciones, la de inteligencia emocional, por ejemplo, que me parece Ah, sí, que es sí, fantástica. sí, O sea, que son sí, muy bien. herramientas que uno que van ayudando, ¿no? Decir, bueno, a ver atrás qué hay atrás del enojo, qué hay atrás, ¿no? De la vergüenza, qué hay atrás de... No sabes el libro que escribí, acabo de terminar el libro. Espectacular. Ah, bueno, tengo que ser la primera, ¿cierto? Sí, tengo, todavía no está editado porque está recién salido del horno, pero trabaja, se llama La alquimia de las preguntas y es un libro solo de preguntas donde lo que trabajo es qué preguntar en cada una de las emociones, qué preguntar para el crecimiento personal, qué preguntar para las relaciones, cómo generar el diseño de conversación. O sea, tiene 5 partes. Te lo voy a enviar de regalo. Vale, vale, espero el regalo. Así lo lees. Y honestamente, sí, hay muchos, nos entregan su alma y ahí hay que ser profesional, así de simple. Lucero Ángeles Bringas María, Lucero, como te guste llamarte, Ángeles, para mí fue un súper honor conversar contigo, espero que el público lo haya disfrutado. También decirles que pueden contactarte, ¿sí? Pueden escribirte, si tienen una empresa familiar, si tienen dudas, si quieren saber, ¿no?, cómo es un proceso de coaching dentro de una empresa familiar. Ángeles, ¿tenés algún dato que quieras dejar? Si no, nosotros a través de nuestra propia red lo podemos hacer, pero como tú quieras. Bueno, antes que nada agradecerte, un placer haber podido compartir con vos esta conversación, me encantó. Bueno, y yo estoy en Argentina y acá en Miami, un poco para poder acompañar a todas las familias empresarias de Iberoamérica. Me pueden encontrar en LinkedIn, por ahí es lo más fácil, María Ah, de es más fácil. Cero Bringas, sino en mi página web, que es Latam Business Family, y ahí pueden Okay. darme sus datos. ¿Mm? Buenísimo, nosotros lo vamos a escribir aquí abajo, así que te van a Bueno, poder contactar. Y lo importante es seguir aportando, saber que estás en un espacio donde los que llegan y los que nos escuchan son profesionales del coaching que también quieren conocer y llegar a un público también. Esto no es una radio en España, así que bueno, aquí estamos para difundir coaching de calidad, que de eso se trata. Para mí ha sido un enorme gusto y bueno, espero verte muy pronto. Gracias y bueno, después te cuento un congreso en Miami que hay. Gracias. Chao, chao, hasta luego.